Saludos amigos, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Buen día, buen día, buen día. Bueno, comenzamos esta semana y lo primero que tenemos que hacer todos es tener positivismo. Esas energías para que traigan mejores energías positivas y logremos de una vez pacificar el país rumbo a unas nuevas elecciones. Creo que esa es la idea de todos. Es creciente y esto también nos anima. Cómo la mente de la gente ha ido cambiando en las últimas horas en sentido de no participar de actos violentos, de ponerse fuerte ante quienes pueden obligarle a salir a marchar, a protestar, a ir a las calles. Hay un sentimiento creciente también, lastimosamente, de dolor por los últimos hechos en diferentes partes del país. Aquellos a quienes han perdido a sus familias, a quienes han perdido miembros de sus familias, nuestro acompañamiento en este momento de dolor y ojalá que sea la justicia y las investigaciones las que puedan dar con la realidad de los hechos que acontecieron en las últimas horas. Amigos, les saluda John Arandia a través de Fides en todo el país. Son más de 100 repetidoras con las cuales llegamos en todo el territorio nacional. Fides Televisión y nuestras aliadas que son las transmisiones de streaming a través de nuestras redes sociales. Si ustedes quieren sintonizar a través de la internet, pueden entrar a Radio Fides de Bolivia en Facebook, ahí transmitimos en vivo durante todas las mañanas el programa. Y a través de este sistema, un gran abrazo a toda la familia boliviana que nos ve en todas partes del mundo. Son las 10:13 minutos, 10:13 minutos. El programa está siendo irregular estas semanas por los acontecimientos que se viven en el país, pero no deja de tener las noticias, las entrevistas y también el comentario. De entrada ya quiero presentarle al ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, que tiene a bien acompañarnos durante los primeros minutos de antes de mediodía. Ministro, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido a Fides. Muchas gracias. El agradecido en realidad soy yo de poderme permitir dirigir a mi pueblo, a mi patria, a mi nación y explicar un poco, informar un poco de los avances que estamos realizando. Me parece interesante algo con lo que usted iniciaba. Usted decía que hay que iniciar con optimismo. Y el optimismo tiene dos elementos, dos componentes, la fe y la esperanza. Creo que esta semana empezamos con optimismo, con fe, con esperanza. Y creo que escuchar noticias a primera hora de la mañana de personas allá en la ciudad del Alto que ya no quieren más violencia, que ya no quieren más problemas, y que decidieron salir a marchar con banderas blancas en hacer una marcha por la paz, creo que eso nos da o nos marca el rumbo de lo que va a ser esta semana. Creo que esta semana va a ser una semana de esperanza, una semana de fe, lo que nos hace ser optimistas, porque esperamos que todas las conversaciones que hemos iniciado con diversos sectores sociales, movimientos sociales, puedan llegar a feliz término en el transcurso de los próximos días. Ministro, tenga bien contarnos un poquito cómo está trabajando el gobierno para calmar un poco a estos sectores que en el Alto están en este momento bloqueando, no permitiendo el paso de carburantes, marchando. Además, con un petitorio bastante amplio que salió de un cabildo, ¿no? Antes del fin de semana o el fin de semana, sí, donde se requieren puntos como, por ejemplo, la renuncia de la actual presidenta, que varios se alejen, si no es del panorama político, hasta del país. Estos petitorios que en algún momento nos hacen respirar y pensar que todavía la cosa está caliente arriba. Ministro, denos por favor esa esperanza. ¿Qué están haciendo? En primer lugar, el gobierno ha sido claro, hemos convocado al diálogo con todos los sectores. Perdón. En esa convocatoria pública hemos recibido la respuesta de distintos movimientos sociales, de distintos sectores, donde prácticamente ellos han aceptado esa convocatoria y han venido y han buscado algún tipo de diálogo y nos hemos sentado a dialogar con todos. Pero no queremos que ese diálogo sea solamente con los que vienen. Fíjese usted que la ministra de la Presidencia informaba hoy día que se ha mandado una invitación a las 20 provincias de la Ciudad de La Paz, a los 14 distritos del Alto. ¿Para qué? Para convocarlos ya de nuestra parte, directa y formalmente. ¿Dijo la ministra de la Presidencia? Perdón, la ministra de Comunicaciones. Perfecto. Perdón, la ministra de Comunicaciones, para convocarlos al diálogo.
Y obviamente que, por ejemplo, comento la experiencia el día de ayer en una reunión con dirigentes del Alto y en el Alto que sostuvimos, me hicieron llegar ese pliego petitorio. No el que se había resuelto en ese cabildo, que de acuerdo a lo que me manifestaron eran de dirigentes autoconvocados, no era la dirigencia legal y legítimamente establecida en los distritos. Pero independientemente de ello me hicieron llegar un pliego petitorio. Les pregunté a ellos cuál era el procedimiento normal para hacer llegar el pliego petitorio y que ese pliego petitorio se resuelva. Entonces me dijeron que normalmente pedían una reunión con algún ministro, con algún ministerio, venía el ministro o algún viceministro, le hacían llegar el pliego petitorio y luego la reunión terminaba con que iban a analizar ese pliego petitorio y luego lo iban a socializar la respuesta que finalmente decían ellos, a decir de ellos, no llegaba nunca la respuesta. Entonces ante esa situación yo no iba a hacer lo mismo, este ministerio no iba a tener la misma conducta y le dijimos, ¿qué les parece? Le dije, aproximadamente unas 25 a 30 personas, todos dirigentes de distintos distritos. ¿Qué les parece? Le dije, si empezamos a analizar punto por punto y resolvemos este pliego petitorio. ¿Qué es lo que quieren, ministro? A ver, entre las cosas que pedían, en primer lugar, la pacificación del país. Entonces le dije, este punto, evidentemente, todos queremos, ¿quién no quiere la pacificación del país? Entonces, este pliego, este punto, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Le dimos ok. Segundo punto, convocatoria de elecciones. Sin lugar a dudas, este es un gobierno de transición, no hemos venido a quedarnos, hemos venido a cumplir con un mandato constitucional. Que dentro del cumplimiento de este mandato nos encontremos con un país convulsionado, obviamente, primero es lo urgente a veces. Lo importante es la convocatoria de elecciones, pero lo urgente, también importante, es evitar que haya más violencia. Por eso le dije, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Después eran, si mal no recuerdo, 9 puntos. Otro, por ejemplo, era desmilitarizar y abrogar el decreto supremo que aprobaba la salida de los militares. Ellos lo habían puesto como 2 puntos distintos. Entonces yo le dije, este es el mismo punto, porque este decreto autoriza la salida. Entonces me dijeron que el problema es que este decreto pues da carta blanca, me dijeron, a los militares para matar. Este decreto los deja impunes, entonces tuve que explicarles lo que dice el decreto. El decreto dice claramente que las Fuerzas Armadas van a salir en ayuda a la Policía Nacional y para precautelar a la sociedad. Entonces yo les pregunté a ellos, ¿quiénes son la sociedad? Nosotros, dicen. Entonces, ¿a quiénes va a proteger las Fuerzas Armadas? A nosotros. Entonces, ¿acaso no había zozobra? ¿Acaso no había pánico? Salieron las Fuerzas Armadas y de alguna manera u otra, creo que cuando salieron las Fuerzas Armadas hubo una sensación de paz y de tranquilidad. Entonces aceptaron y le dije, ¿qué les parece si, como dice el decreto supremo, aceptamos el repliegue de las Fuerzas Armadas una vez se restablezca la paz? Perfecto, ok, punto aprobado del pliego petitorio. Luego, me recuerdo bien eso que usted mencionaba, uno de los puntos del pliego petitorio era declarar persona no grata a 4 personas. Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, Waldo Albarracín y Carlos Mesa. Entonces les dije, bueno, eso yo no les puedo decir que no lo hagan. Ese es el derecho que ustedes tienen. Ustedes tienen el derecho como ciudad de declarar persona grata a quien quieran y como ciudad también tienen el derecho de declarar persona no grata a quien quieran. Y la mejor forma de declarar persona no grata a alguien que se va a postular a las elecciones es que cuando ustedes lo vean en la papeleta, no marquen, no voten por ellos. Entonces ahí fue donde hubo un poco más de reacción. Y ahí fue donde me dijeron, lo que pasa es que queremos que ellos no participen de las elecciones y queremos que se vayan del país. Wow. Entonces le dije yo, a ver, ¿por qué? Porque son discriminadores y racistas. Bien, vamos a partir de eso que ustedes dicen como que sea cierto. Si nosotros le impedimos el ejercicio de un derecho, porque es el derecho que ellos tienen de ser candidatos si quieren, y si nosotros le impedimos ese derecho, entonces nosotros vamos a ser, o ustedes van a ser los discriminadores. ¿Ustedes quieren transformarse en discriminadores? ¿O queremos una Bolivia nueva, sin discriminación y sin racismo?
Tiene razón, entonces si quieren que participen, pero no vamos a votar por ello, perfecto, punto del pliego petitorio aprobado. Y así logramos consensuar los 9 pliegos petitorios. Usted me dice que hay un ala, digamos, en el Alto dura en este momento y hay otra que se sienta y expresa lo que realmente quiere, pero que está en contra de la violencia. Sin lugar a dudas, ¿no? Hay un sector en el Alto que se mantiene partícipe de la violencia y del desorden. Porque evidentemente en ellos ha calado muy fuerte una desinformación de parte del gobierno anterior. Hay una desinformación, es más, ayer una de las preocupaciones que decían es no queremos anterior porque tiene una finalidad, llamar a elecciones, nada más. Pero el gobierno tiene que seguir gobernando, las obras tienen que seguir, o sea, hay cosas, no todo lo que hizo el movimiento al socialismo es malo. Hay cosas que las hizo bien, ¿no? Generar obras en distintas comunidades fueron cosas buenas. 2 preguntas, ministro. Este decreto que habla de las Fuerzas Armadas y les autoriza a responder con fuego, porque eso es en el fondo, establece, por ejemplo, un estado de necesidad. Dicen ellos que en el caso de estado de necesidad podrán abrir fuego. ¿Qué es un estado de necesidad? ¿Quién entiende, quién evalúa este estado de necesidad? Ya. El decreto establece en realidad 2 figuras que están establecidas en el Código Penal. Fíjese usted que en la parte final de ese mismo artículo dice, de acuerdo con el artículo 11 y 12 del Código Penal. Yo digo, podría no haber dicho eso. El decreto podría no haber dicho eso y las Fuerzas Armadas podían estar autorizadas claramente para, en caso de un estado de necesidad, hacer uso de sus armas. ¿Cuándo se entiende? Y 2 son las figuras jurídicas, en realidad, que están establecidas en ese decreto supremo. Lo que se llama la legítima defensa y lo que se llama el estado de necesidad. La legítima defensa, de acuerdo con el artículo 11 del Código Penal, establece que cuando se recibe una agresión injusta, actual, y esta agresión debe ser repelida, se puede lesionar un derecho de otra persona. Cuando reciben una agresión. Exactamente. ¿De qué nivel? Porque también existe el término reciprocidad. Claro, no, por eso mismo, debe haber una proporcionalidad, que lo dice claramente el Decreto Supremo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la proporcionalidad? Tiene que haber proporcionalidad en los medios y en la fuerza. Si alguien viene y me dice, te voy a pegar, y viene a querer golpearme con los puños, y esa agresión es injusta, entonces yo tengo el derecho de defenderme. Y si en mi derecho a la defensa yo golpeo, lesiono, le quebro la nariz, le causo lesiones, mi accionar está exculpado. Claro. No soy está exento de responsabilidad. Si los otros disparan, ellos podrían también disparar. Eso me está diciendo. Eso es lo que dice. Ahora, pero debe haber, proporcionalidad. Es decir, si los otros atacan, o sea, vienen, digamos, en la turba, la Fuerza Armada lo que tiene que hacer es replegar con la fuerza. Ministro, en este momento tenemos el Chapare, 5 muertos. Salía un video el fin de semana donde se veía cómo la bala entraba detrás de uno de ellos. Enseguida me explica qué quieren decir con esto que han presentado. Pero además de esto, organismos internacionales y algunos presidentes de otros países han dicho que las Fuerzas Armadas y la policía están siendo desproporcionales en cuanto al uso de la fuerza para algunos sectores. ¿Esto con usted cómo lo explica? A ver, sin lugar a dudas que en esta labor quien debe ocupar una función preponderante es el Ministerio Público. Y a nosotros particularmente nos llama la atención el accionar del Ministerio Público y del fiscal general en particular. ¿Le llama la atención? Obviamente. Y además, yo me reuní con el fiscal general y le dije que este es un gobierno responsable, es un gobierno democrático y que hay algo claro que le tenemos que decir y le dije yo claramente y se lo voy a decir en su cara y mirándole a los ojos. Este gobierno no confía en usted. Este gobierno cree que usted es muy afín al MAS. Es más, no cree, está 100% seguro. Porque este gobierno cree que usted ha sido funcional al MAS. ¿Usted le dijo eso al fiscal general, ministro? En su cara. Y con estas mismas palabras. Le dije, usted ha sido miembro del Tribunal Supremo de Justicia liquidador por parte del MAS.
Usted ha sido miembro del Tribunal Constitucional por parte del MASLE. Usted ha sido miembro del Tribunal Supremo de la Paz por parte del MASLE. Usted ha sido miembro del DIREMAR, del Directorio para la Recuperación del MARLE, por parte del MAS. Y usted ha sido fiscal general de la República, electo en una asamblea constituyente donde todos los asambleístas levantaban la mano a lo que venía de arriba. Y no se lo digo, le dije, respirando por la herida, porque yo postulé para ser fiscal general. Yo postulé para ser fiscal general para tener autoridad moral para decir que al fiscal general se lo elegía más allá de sus capacidades. Se lo elegía por una convicción política y afinidad política. Por esa razón es que tenemos, le dije, señor fiscal, seria falta de seguridad con su accionar. ¿Dónde estarían las dudas ahora con el actual? De un fiscal general que se ha mostrado desde la entrada como que debemos detener a los vocales, a ver, inmediatamente debemos actuar. Obviamente, eso es lo que se llama, en términos vulgares, curarse en salud, ¿no? Como ya está cayendo prácticamente, ya renunció el presidente, ¿no es cierto? Está en por aras de renunciar y yo me tengo que quedar, bueno, pues haré las cosas bien. Pero fíjense que no han hecho las cosas bien. Usted decía, ¿cuándo fue el hecho de estas personas lamentablemente fallecidas en Cochabamba? ¿Semana? No, en Cochabamba. ¿Qué día? No podría precisar. Creo que fue el viernes o sábado. Viernes, creo que sí. Viernes. Hoy es lunes. No tenemos el informe forense. ¿Tanto cuesta hacer un informe forense? Nuevamente me volví a comunicar con el señor fiscal el día de ayer o antes de ayer. Y le dije, señor fiscal, le dije, nos llama la atención que no haya examen médico forense. Porque la información preliminar que manejamos es que a una persona, más allá de ese que le disparan de atrás, la información preliminar que manejamos es que uno de los fallecidos, que tiene una herida de bala, fue la herida a menos de 2 metros de distancia. Quiere decir que fue alguien cercano. O sea, son dos observaciones. Son dos observaciones. Una herida de bala hecha a corta distancia y la otra por la cabeza. Es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Aparentemente, lo que parece ser es que del mismo sector que está convulsionando el país, se generan las muertes para incendiar los ánimos, lo que me parece terriblemente descabellado, ¿no? Inhumano, prácticamente sin el menor respeto por la vida humana. Y no son armas de uso militar. ¿Eso está también comprobado? No, porque resulta que no nos dan la pericia. Lo que sabemos de la bala de la persona es que no es de uso militar. Pero tampoco sabemos, ¿por qué? Porque hasta el día de hoy la Fiscalía no nos entrega una pericia de balística. Ok, me quedo en este término, uso desproporcional de la fuerza. ¿La policía y las Fuerzas Armadas están haciendo uso desproporcional de la fuerza? No, de ninguna manera. Como le digo, los informes que tenemos hasta ahora, que debería ser el Ministerio Público el que nos da, no dan cuenta que los heridos o los muertos son producto de armas de uso militar. No, por lo tanto no hay un uso desproporcional. Hasta ahora lo que se ha tenido es una presencia militar disuasiva. Esta presencia militar es disuasiva y que está respondiendo en la misma proporción como viene la agresión. Viene la agresión de esta fuerza y se repele a esta fuerza, pero no hay un fuego abierto. Usted mencionó 2 figuras del Código Penal que establecen este decreto para el uso de armas por parte del Ejército. Y yo quiero referirme a precisamente esa frase que está en este momento a nivel de evaluación, me imagino, de los propios militares cuando van a hacer uso o no de sus armas de fuego. En necesidad, ¿no? En necesidad. ¿Qué nos garantiza de que los militares no van a disparar? A ver, claro, sintiéndose impunes a lo que pueda pasar. Esa es una pregunta que hace la población. Lo que pasa es que el estado de necesidad, ¿cuándo existe estado de necesidad? Explicamos hace un momento la legítima defensa. ¿Cuándo existe estado de necesidad? Cuando está un bien jurídico está poniéndose en riesgo y se está afectando un bien jurídico, entonces yo puedo afectar otro bien jurídico para defender este bien jurídico. Pero debe ser en una igualdad de derechos o menor, nunca mayor. Por ejemplo, si la gente quiere reclamar, no puede alegar estado de necesidad y disparar. ¿Por qué? Porque lo que se está afectando ahí es el derecho a la libre locomoción, al tránsito, entonces no existe estado de necesidad. Si las Fuerzas Armadas ocupan sus armas de fuego frente a este estado digámoslo así, de marcha,
de reclamo y utilizan el arma, entonces ya no está en estado de necesidad y tendrán que responder penalmente. Ministro, usted como ministro de la Presidencia garantiza que en caso de que no hubiera necesidad o no es proporcional la respuesta a un ataque recibido, si utiliza las armas de fuego, ¿los militares podrán ir a un proceso? Obviamente. Claro, eso es lo que dice el decreto supremo. Ellos deben actuar siempre y cuando haya la legítima defensa y el estado de necesidad. Si las Fuerzas Armadas actúan sin que existan previamente estos dos elementos, obviamente el decreto supremo no les alcanza. Bien. Ministro, pasemos la página. El gobierno se muestra por una parte concertador, el trabajo que usted está haciendo, ir con los líderes, por ejemplo, del Alto a conversar para lograr la pacificación del país. Pero por otro lado hay una sensación de que el gobierno entró por fuerza a cambiar unas cosas que quizás no sería necesario todavía cambiar. ¿Cómo qué? Un ministro de gobierno que, por ejemplo, entra y de entrada dice que va a empezar, ¿no?, a perseguir a algunas personas para detenerlas, por ejemplo. Se sabe que le han cambiado el nombre a un periódico que estaba, por ejemplo, manejando el tema del gobierno. Es decir, algunas acciones dentro de este gobierno transitorio actual no condicen, digamos, con una política que se quiere establecer en la sociedad, que es la de un llamado a la paz, la pacificación de un gobierno transitorio. ¿Por qué? A ver, yo creo que en primer lugar, con relación a lo primero, que usted decía que aparentemente frente a una posición conciliadora, existe la posición, por ejemplo, del ministro de gobierno, que habla de que va a empezar una persecución contra fulano, sutano, mengano. Yo creo que hay que entender las situaciones y sobre todo a las personas. No debemos olvidar, el ministro de gobierno tenía a su familia en el Chapare. Estaban ellos ahí, estaban encerrados, estaban en la clandestinidad, pero si se llegaba a conocer que su familia estaba en el Chapare, corría riesgo. Imagínense el nivel de intensidad emocional que tenía el ministro. Obviamente los descargaba en esas declaraciones. Luego ya, fíjense, el ministro fue bajando un poco el tono porque evidentemente recuperó a su familia, recuperó la tranquilidad y la estabilidad emocional, y entonces ha cambiado un poco el tono. Porque evidentemente lo hemos discutido en gabinete ministerial, el tono debe ser conciliador. Ahora, con relación a lo segundo, que existen cambios que probablemente no se deberían hacer, pero en realidad son cambios, fíjense ustedes, de líneas comunicacionales. Por ejemplo, no podemos seguir nosotros con una línea comunicacional Evo cumple. Entenderán las razones obvias, ¿no es cierto? Hay que cambiar esa línea. El periódico Cambio obedecía, como bien lo decía la señora ministra de Comunicaciones, a una especie de panfleto del MAS, que no tenía consistencia periodística, enfoque. Se le está queriendo dar ese enfoque, porque para eso nació ese periódico. Y en vez de llamarlo Cambio, ¿por qué no lo llamamos Bolivia? Que no tiene mayor trascendencia. Pero hay otros cambios que, fíjense ustedes, que somos, principalmente la señora presidenta ha sido más prudente. Le preguntaron directamente en una cadena internacional si es que se había evaluado la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con México. ¿Por qué? Porque evidentemente México estaba contribuyendo a la convulsión social. Porque ¿qué pasaba si México le decía a Evo Morales, oiga señor, cumpla las leyes del asilo, las normas internacionales, usted no se refiere a su país, usted no incite violencia allá mientras está aquí, o váyase del país, váyase a otro? Eso debió haber dicho México, pero no lo hizo. Le mandamos una nota oficial y nos dijo que no podían coartar el derecho a la expresión de nadie, que el derecho a la expresión era un derecho humano. Entonces, se le preguntó a la Presidenta si íbamos a romper relaciones diplomáticas. ¿Y qué dijo la Presidenta? Fue muy cauta y irresponsable, sobre todo, cuando ella dijo, no hemos pensado en eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos solo un gobierno de transición. Porque no podemos tomar una decisión a la luz de la circunstancia emocional que le vaya a afectar al gobierno que viene. Porque evidentemente las relaciones con México son necesarias, importantes. Ministro, una conclusión que saco aquí es que hubo, no sé si será correcto lo que voy a decir, pero
una especie de hormonas revueltas al entrar, que se han pacificado, calmado en reuniones donde todos han quedado tranquilos. Yo creo que por parte del Ministerio de Gobierno sí, pero por parte de todos los otros ministerios, particularmente el Ministerio de la Presidencia, creo que hemos mantenido siempre el mismo tono, siempre el mismo espíritu, el diálogo. Es más, por ejemplo, hemos asistido a diversas invitaciones de la Conferencia Episcopal Boliviana, que han buscado la pacificación a través de la concertación entre lo que es el actual gobierno y el anterior gobierno, desde antes que haya este gobierno. Inclusive a las primeras reuniones yo fui en calidad de representante del movimiento cívico. Hemos mantenido ya 4 reuniones. Todas ellas han quedado en lo mismo, cuarto intermedio para consultarle a Evo Morales. Ayer me preguntaba el monseñor de la Ciudad de La Paz si estaba dispuesto a ir a una 5ª reunión. Y le dije, monseñor, 5ª, 6ª, 7ª, las que sean necesarias para poder llegar a concertar. La esperanza y el cambio que se nos dio es que ya íbamos a ir con interlocutores un poco más válidos, es decir, exministros. Hasta antes nos habíamos reunido con asambleístas y exasambleístas, ¿no? Entonces, creo que si se da la posibilidad de sentarse, dialogar y concertar, ese es el espíritu que hemos mantenido desde el primer momento. Hasta la idea es pacificar y allanar el camino para llamar a nuevas elecciones. Así es. ¿Por qué están pensando hacerlo por decreto? Yo lo noté como que, miren, si no acceden, vamos a ir por decreto. A ver, ¿por qué? Por una sencilla razón. ¿Cuál es nuestro mandato constitucional? Y aquí hay 2 interpretaciones. Hay algunos que dicen que nuestro mandato va hasta el 22 de enero. Y hasta el 22 de enero deberían llamarse a las elecciones. Hay otra interpretación que dice, no, la ley dice 90 días para llamar a elecciones. Porque en ninguna parte de la Constitución dice que el mandato termina el 22 de enero. No hay una fecha en la Constitución. Entonces, independiente de cualquiera sea de ellas, el plazo, cada día que pasa, es un día menos, no un día más. Es un día menos del plazo que tenemos. Y fíjense, usted decía esto, ya llevamos prácticamente 8 días. Usted decía un día después, bueno, en realidad el 12 asume la señora Presidente, prácticamente llevamos una semana. Ya no tenemos 90 días, tenemos 83 días. Hay otros que dicen, no, tienen 67 días. Y resulta que la Asamblea no se pone de acuerdo. Por esa razón es que hemos dicho que tenemos que buscar mecanismos alternos desde el punto de vista constitucional que nos permita. Porque el mandato, es cierto, la ley establece un régimen electoral, es la ley. La Constitución nos da un plazo. ¿Cuál de los dos tiene mayor valor o preeminencia, como se dice en términos legales? Claro, el objetivo que es llamar a elecciones. Exactamente, eso es el objetivo. Por lo tanto, si la Asamblea no se pone de acuerdo, entonces tendrá que tomar una decisión la Presidente para cumplir con el mandato presidencial. Eso es lo que estamos evaluando y estamos viendo la posibilidad de, si la Asamblea no se pone de acuerdo, pues no tendremos otra opción que la de convocar a las elecciones mediante decreto. Bueno, al final, una de las preguntas que quedó en el tintero es de si la expresidenta del Senado sigue siendo parlamentaria o no sigue siendo parlamentaria en el marco de estas relaciones con México. Si se la reconoce como tal, si está siendo parte de las reuniones, por ejemplo. Es parte de la confusión que genera lamentablemente el movimiento al socialismo, ¿no? Porque primero era, no, yo renuncié a mi calidad de presidente, no de asambleísta. Por lo tanto, sigue siendo asambleísta. Pero resulta que, como bien lo escuché decir hoy día a Tuto Quiroga, han tomado la Embajada de México como un hotel. Hoy me refugio y me declaro asilada política. Pero mañana en la mañana salgo y tengo este tipo de reuniones. Pero se declaró asilada. ¿Le pidieron ustedes al Embajada Mexicana alguna certificación? No, lo que hemos hecho ha sido no pedirle, sino que como parte precisamente de todas estas conversaciones con el movimiento del socialismo, uno de los aspectos que nos solicitaron fue que se dé viabilidad a los pedidos de salvoconducto. ¿Qué es el salvoconducto? Y esto es importante que la gente lo sepa, ¿no es cierto? Cuando uno se declara asilado político, uno tiene 2 opciones para salir del país. Agarra un pasaje, compra su pasaje, con su pasaporte se presenta a inmigración y sale. El riesgo es que, si se considera que está siendo aprehendido, lo aprendan en el aeropuerto.
Para eso, ¿qué es lo que se suele hacer en estas situaciones? Uno va y se aloja, entra en cualquier embajada y ahí pide asilo político. Entonces, lo que se tiene que hacer es permitir que esta persona que está en esta embajada salga uno hasta el aeropuerto y del aeropuerto salga hasta el país donde está en la embajada. Con la convicción de que no va a ser detenida. Para ello precisamente se le otorga una especie de pasaporte que es un salvoconducto, que es la garantía para no ser detenido. Entre los requerimientos que nos hacía el MAS era que se otorguen y viabilicen los salvoconductos. Perfecto. Hemos recibido el día de ayer la lista de los... ¿Cuántos son? No lo preciso, eso está en Cancillería, solamente la señora canciller me llamó y me dijo, ya hemos recibido, entonces le dije, ¿sabe qué? Viabilícelo rápido. Son varios que quieren irse. ¿Está ahí Adriana Salvatierra? No lo sé. Como le digo, no sé ni la cantidad ni quiénes son. Okay. Al final quedó eso en la nebulosa. Es decir, si Adriana Salvatierra pidió el asilo en México o no pidió el asilo en México. Exactamente. Está en la nebulosa. Lo supimos por redes sociales, por medios de comunicación, que ella estaba en la Embajada de México. Pero no sabemos oficialmente si se declaró asilada, porque lo primero que debe hacer la persona es declararse perseguido político y pedir asilo político. No sabemos si hubo esa petición expresa. Creemos que no, a la luz de los hechos. ¿Por qué? Porque si pide eso, no puede salir ya de la embajada. Ella ha salido, hemos tenido reuniones, se la ha visto, que pretendiendo ingresando a la Asamblea Legislativa, por lo tanto asumimos que no ha pedido asilo político. Bueno, pero mientras esto no se aclare... Mientras no se sepa la verdad, sigue es una siendo sola parlamentaria. Asunción, claro. Sigue siendo parlamentaria. ¿Qué pasa con los cubanos? Y esta es una de las últimas preguntas, ministro. Cubanos y venezolanos que han salido del país y los que están aquí, da la sensación de haber huido. ¿Por qué han huido? En ese caso, ¿por qué se fueron? ¿Por qué abandonaron? ¿Qué hay con los que se quedan aquí? Hay también opiniones contrarias. Algunos aplauden la ejecución de médicos cubanos aquí en el país, otros les dicen que se vayan, por ejemplo. ¿Cómo se está manejando este tema en el marco de un respeto a los derechos humanos? Sí. En realidad también esto me lo comentó la señora canciller y el señor ministro de Gobierno, que ambos sostuvieron reuniones con el embajador de Cuba en Bolivia para viabilizar la salida. Ellos querían salir. Eran cerca de 750 médicos cubanos y estaban pidiendo la intervención o la llegada de un avión de Cubana de Aviación para poder llevarlos a todos ellos. La señora canciller fue muy clara y le dijo que si querían irse no tenían ningún problema en irse. Ellos, la embajada cubana, manifestaba obviamente su preocupación por una suerte de estigmatización contra los cubanos, ¿no? Y obviamente sabemos que todo ciudadano extranjero tiene derecho y tiene garantía, y si se quiere ir, no se ha expulsado a nadie. El gobierno no ha expulsado absolutamente. El gobierno no expulsó a nadie. A nadie. Ni venezolano ni cubano. Ni venezolano ni cubano. Ni a la embajada, a pesar que se declaró, que reconoció el gobierno de Guaidó y no el de Nicolás Maduro, a pesar de eso no ha expulsado a nadie. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos. Esperamos tenerlo próximamente aquí otra vez en el programa de Fides. El agradecido soy yo por la oportunidad de permitirle informarle al país sobre la situación del país, que obviamente no es clara, no está todo tranquilo, sigue en estado de expectativa y de zozobra, pero como le dije inicialmente, con optimismo, con fe y con esperanza sobre todo. Gracias. Jorge Justiniano, el ministro de la Presidencia, ha estado con nosotros en el inicio de AM. Vamos a la pausa acá en Fides y volvemos enseguida. Claro, me dicen, ¿por qué no le están preguntando el tema si va a haber gas, si va a haber gasolina y demás? ¿Por qué? Porque el ministro de Hidrocarburos va a estar con nosotros enseguida. Claro, vamos a preguntar zapatero a tu zapato. Un abrazo, ministro, muchas gracias por venir. Vámonos a la pausa en Fides, volvemos enseguida. Vamos a revisar a continuación en la mañana de Fides estos intentos por lograr la pacificación en diferentes puntos del país. Para comenzar, en Uduriza, desde Sucre, nos tiene este reporte. En oficinas de la Defensoría del Pueblo se están reuniendo campesinos y cívicos en este momento. Edwin, muy buenos días. Adelante, por favor, con la información.
John, muchas gracias. Buenos días a todo el país. Estamos desde la Defensoría del Pueblo en el departamento de Chuquisaca, donde en minutos nada más se va a instalar una mesa de diálogo entre el sector campesino y los entes cívicos de nuestra capital. Mediadora la Iglesia Católica junto a la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos en este espacio que, reitero una vez más, en minutos va a iniciarse el diálogo. Es el salón principal donde ya se encuentran los actores de este diálogo para intentar frenar de alguna manera lo que son los bloqueos en el departamento de Chuquisaca. Ya se ha instalado todo, está Monseñor Jesús Juárez Párraga, arzobispo de Sucre, en este espacio junto a los sectores campesinos de nuestra región para lo que va a significar este proceso de diálogo, y estaremos a la espera de lo que vaya a suceder en este salón principal de la Defensoría del Pueblo en el departamento de Chuquisaca. John, es el panorama que te puedo brindar desde la capital del estado, a la espera de que los bloqueos que están cercando la ciudad de Sucre puedan ser levantados. Vuelvo contigo hasta Estudio Central. Edwin, te mando un abrazo, muchas gracias. Qué buena noticia de que comiencen estas reuniones para lograr la paz y los acuerdos, que son muy importantes. Desde un principio mantenemos de que el diálogo es lo que debe primar ante cualquier acto de violencia en el país. Los gremiales, sin embargo, ya están en el centro paceño y se activan otra clase de marchas, es decir, son gremiales protestando por todo el perjuicio que ha venido siendo para ellos, que tienen, digamos, que vivir prácticamente al día, todo esto que hemos vivido en la sede de gobierno. Vamos a estas imágenes, por favor, y el acompañamiento de nuestra periodista Gabriela en el centro de la ciudad. Ahí estamos viendo, miren ustedes, gran cantidad de gremiales. Estas son imágenes en el Alto, tengo entendido, en el Alto, en la ciudad del Alto. Gabriela, los gremiales se reúnen, los gremiales marchan. Adelante, por favor, con estas noticias para todo el país. Gracias, John. A esta hora de la mañana, la Federación Departamental de Gremiales Artesanos del Comercio Minorista de La Paz se moviliza con banderas blancas y con la huipala, exigiendo a las autoridades y principalmente al movimiento al socialismo viabilizar la convocatoria a nuevas elecciones, debido a que el sector está reportando pérdidas económicas considerables. Han aclarado que su sector son minoristas y no tienen ahora productos para poder comercializar en la sede de gobierno. Vamos a conversar con el máximo ejecutivo de la Federación de Gremiales de La Paz, Zenón Yupanqui. Estamos en vivo para Radio Fide. Con Zenón, movilizaciones, se está exigiendo que se pueda viabilizar la convocatoria a nuevas elecciones. Estamos pidiendo que de una vez se viabilice las elecciones lo más pronto posible para que haya paz. El hecho de nosotros no vivimos de la política, nosotros vivimos el diario vivir y somos los más perjudicados en este momento, maltratando a nuestros compañeros gremiales en este proceso de transición. No pueden confundir el maltrato a la mujer de pollera. Nosotros solicitamos el respeto y no la discriminación. Solicitamos el respeto a los comerciantes minoristas, porque nosotros no somos mayoristas ni empresarios. Nosotros vendemos al detalle, nosotros vivimos vendiendo al detalle. Agarramos una caja de tomate, antes costaba 50, 60 pesos. Ahora, ¿cuánto cuesta? 280, 300, ¿cómo vamos a vender? Antes, ¿cuánto era el azúcar? El azúcar era 140, se vendía a 2 pesos la libra. Ahora, ¿cuánto está la libra? Es importante por eso que las autoridades viabilicen esta convocatoria de nuevas elecciones y se pueda pacificar. Es importante y de una vez, porque si no, nosotros vamos a seguir movilizándonos y cuidadito, para cualquier político, para cualquiera que se postule, nosotros vamos a pensar 100 veces antes de votar, porque ahí vamos a dar el voto castigo a que no haga daño al pueblo de Bolivia. Los gremiales de La Paz van a apoyar este proceso de transición para que vamos a apoyar este proceso de transición, solicitando el respeto a la mujer de pollera. El hecho de que sea transición, no pueden maltratar ni discriminar a la mujer de pollera. Muy bien, ahí están, John, las declaraciones del máximo ejecutivo de la Federación Departamental de Gremiales Minoristas de la ciudad de La Paz. A esta hora esta marcha se extiende por el Prado paceño, lo reiteramos, con banderas blancas, con la huipala, haciendo conocer su descontento. Es una masiva, debo decirle, John, masiva movilización, pero siempre en el marco del respeto. La gente que está en este sector, en el Prado paceño, los recibe con aplausos. Pero este panorama, retorno con usted. Bueno, están ya en el centro de la ciudad de La Paz, lo estamos viendo a la altura de la Lotería Nacional. Ahí están precisamente los gremiales, banderas blancas, huipalas y rojo, amarillo, verde es lo que traen los gremiales.
en esta manifestación en el centro paceño. Por favor, tome sus recaudos. La Conferencia Episcopal de Bolivia ha hecho conocer un mensaje en minutos nada más. Vamos a escuchar, por favor, a los miembros de la Iglesia a propósito de este llamado a la paz. Ya es fruto de los avances, de los diálogos que hemos tenido desde hace 10 días. Los periodistas y los medios se han enterado hace unos 3 días que estábamos trabajando. Pues les confieso que desde hace 10 días estamos trabajando y también en colaboración muy estrecha con la Unión Europea y ahora también con la ONU, con el delegado de la ONU que está con nosotros. Entonces, este ya es un primer resultado, la convocatoria y las temáticas que se enfrentarán en las mesas de diálogo. Hay avances en este sentido. Segundo, siempre en este mismo sentido, ¿quiénes participan? Permítanme mantener en reserva los nombres, pero sí hay representantes de todas las fuerzas políticas en ejercicio y de las fuerzas políticas que se han presentado a las elecciones últimas y que han tenido voto y representación parlamentaria. El tema del Alto. Digamos, tenemos también ya una serie de acciones que vamos a emprender de manera conjunta, Iglesia, fundaciones de Iglesia capacitadas en gobernabilidad y solución de conflictos, junto a estas instancias diplomáticas, para ir poco a poco acercándonos a los puntos de bloqueo, de confrontación y solucionar los mismos. Vamos a hacer una última ronda ordenada, por favor. 1, 2, 3, por favor. Este conflicto se está generando y podemos observar también porque el señor Evo Morales, presidente, él es el que está conflictando porque sigue llamando a la movilización. Dice que quiere apaciguar, pero sigue llamando a que tenga esta movilización. ¿Algún mensaje pueden darles a él que está hasta preso internacional hablando de todo? Muy bien, por allá, por favor. Señor, en este diálogo van a formar parte dirigentes de la Ciudad del Alto, van a estar dirigentes de la Ciudad del Alto. Y otra pregunta con el doctor Naranjo. La ciudad está cercada por varios dirigentes, por organizaciones de la Ciudad del Alto. ¿Se va a hacer un pedido para que este cerco se levante a la ciudad? Ya que muchas personas de escasos recursos ya no pueden adquirir alimentos. Muy bien, y la última por acá. Monseñor, una consulta. ¿Cuáles son las temáticas que se están abordando y cuál la predisposición de estos sectores confrontados para llegar a una solución, por favor? Ya. Sí, aprovecho para que todos, desde el expresidente Evo Morales, de su lugar de asilo político en México, a todos los demás actores políticos presentes en el país, a los dirigentes vecinales, de sindicatos, que todos bajemos el tono de nuestras declaraciones para ayudar a pacificar el país. Todos, entonces, que verdaderamente nuestras palabras sean en función de la paz y no de la confrontación. Segundo, esta mañana he leído en los periódicos que la ministra de Comunicación ha llamado a reuniones los dirigentes de los 14 distritos del Alto y de las 20 provincias del Alto, y les ha dado disponibilidad para que, estableciendo hora, los reciba en Palacio de Gobierno. Entonces me parece que esta es una iniciativa excelente para ir dialogando. Sí, me uno al pedido que se permitan que los servicios básicos y los suministros fundamentales para la vida de una familia estén puestos al alcance de todos, permitiendo que el tema del gas, el tema de la gasolina o el tema de los víveres esenciales puedan llegar a los lugares de distribución, y entonces este mismo tema será un ejemplo y un motivo de pacificación en la Ciudad del Alto y en el país. Gracias. Muy bien, no hay ninguna consulta más. Les agradecemos muchísimo. Bien, entonces es la conferencia episcopal, la conferencia nos llama poderosamente la atención que estén en reuniones que son sumamente importantes para el tema de la pacificación.
Ha dicho Monseñor Eugenio Scarpellini, a nombre de la conferencia, que no puede dar los nombres de con quienes están llevando adelante estas reuniones. Pero escúcheme bien, con lo que quiero ir a la nueva pausa en Fides, hoy podría ser un día muy, pero muy importante en este tema de acuerdos logrados para en paz ir a unas nuevas elecciones con el gobierno de transición. Vamos a la pausa, amigos, enseguida volvemos con más en Antes de Mediodía. Nos llegó la información de que en ciertos surtidores en la ciudad del Alto se está abasteciendo de combustible algunas movilidades. Difícil cuando hay movimientos que están bloqueando la salida de cisternas o de camiones llenos con garrafas de gas, por ejemplo, para abastecer a la población. Enseguida el ministro de Hidrocarburos va a sacarnos de estos temas y darnos nueva información. Tengo entendido que hay información importante, así que quédese por favor con nosotros. Vámonos a Sucre unos instantes. Esta maquinaria de la información no se detiene. No todo en el país es este momento de conflictos. Se están viviendo cambios importantes. Nos comentaban nuestros periodistas de Fides que en minutos nada más va a haber nueva alcaldesa en Sucre. Su nombre es Rosario López, viuda de Aparicio. Bueno, en el de Aparicio entraremos enseguida. Señora Rosario López, un gusto saludarla hasta Sucre. Muy buenos días. Esta es Fides para todo el país. Muy buenos días, John. Pues encantada de participar en tu programa, agradecida por el espacio y un saludo pues a todo nuestro país. Sabemos que tu programa es visto por todo Bolivia, así que encantada, John, desde Sucre, un fuerte abrazo para ti. Vos sabes que eres bienvenido y te queremos mucho en Sucre especialmente. Muchísimas gracias, señora Rosario López. Señora Rosario, estamos hablando con nada más y nada menos la que será alcaldesa de Sucre en minutos nada más. Usted está lista para su posesión y ahí justamente la agarramos, por lo que claro, este contacto es mucho más apreciable con todo el correteo que debe tener. Señora Rosario López, será la próxima alcaldesa de Sucre. Así es, John. Bueno, un compromiso muy serio, muy profundo para, pues como resultado de todas las movilizaciones, pues en respuesta a todo lo que ha sucedido, pues hemos asumido un reto muy difícil, pero no imposible, John, porque sabrás que solo 6 meses y toda la población sabe que solo 6 meses tenemos, pero haremos algo que de verdad pues sea de mucha importancia y pues para toda mi población. Que esto sirva de algo, que el movimiento que hemos llevado adelante todos los bolivianos sirva para poner orden y pues a partir de eso construir algo ya positivo y que sea de beneficio para toda la población, John. Usted me habla de 6 meses al mando de la comuna sucrense allá en la alcaldía. Yo creo que van a hacer más, señor Rosario López, con este tema de la movida de las elecciones nuevas que tienen que venir. Yo creo que el calendario de las subnacionales van a tener precisamente que moverse, pero señor Rosario López, ¿en qué escenario usted toma el mando de la alcaldía de Sucre? Cuéntenos un poquito el contexto, por favor. Bueno, sí, ojalá que se dé, ¿no? Un poquito por lo menos prolongar este periodo de transición, porque prácticamente es un momento de transición en el municipio de Sucre y pues hemos asumido, John, ¿qué te digo? A través como resultado de las movilizaciones, se ha obligado prácticamente a renunciar a las autoridades del municipio, al alcalde municipal, en este caso al gobernador, y pues al ya cumplir todos los requisitos legalmente de la renuncia, en este caso del ingeniero Iván, a quien era exalcalde de Sucre, es que pues el Consejo Municipal me lleva a asumir esta labor muy complicada a estas alturas de la gestión, y muy complicada digo porque sabemos la gestión que se ha llevado a cabo en estos 4 años y medio, un reto muy difícil, pero con la confianza, John, del apoyo de todos mis colegas concejales, porque de 10 concejales, 8 votos hemos recibido de confianza, y creemos que a partir de aquello es para poder trabajar coordinadamente el Consejo Municipal y pues en este caso con el Ejecutivo. Entonces, eso hace aún mayor el compromiso tanto con la institución como con la población para poder trabajar y hacer algo en este corto tiempo de transición que nos toca llevar adelante, yo. Señor Rosario López, tiene que ir a su posesión, la voy a molestar un minutito nada más. ¿Qué tiene en mente para Sucre durante estos próximos meses? Porque usted va a administrar a esta ciudad.
Así es, bueno, lo primero habrá que hacer, John, es pues una vez asumiendo ya en próximas horas, ponernos al tanto de todo lo que allá se ha llevado a cabo en esta gestión y empezar a ordenar un poco. Yo creo que el tema de reordenar de todo lo que allá se ha manejado será también un gran aporte para el municipio, porque hay que transparentar, John, este resto de gestión que nos toca desempeñar estos momentos de transición, esta gestión de transición. Habrá que transparentar, habrá que limpiar la casa, como se dice, al margen de lo que se pueda y se nos permita en el tiempo que queda hacer. Debe haber algunas obras de continuidad o por lo menos dejarlas ya después para que la siguiente autoridad pues lo ejecute y lo lleve adelante. Ahora, no podemos pasar por alto el hecho de el apellido, viuda de Aparicio. Estamos hablando con la que fuera esposa, bueno, es esposa, es decir, nunca se van a separar esas dos almas gemelas de nuestro querido Huáscar Aparicio. Es la esposa de don Huáscar Aparicio quien va a tomar el mando de la alcaldía de Sucre, ¿es esto evidente? Así es, John. Para mí también es un desafío grande y un compromiso con él. Yo creo que vamos a cumplir el deseo que tenía Huáscar y en esa línea, John, nada más es pues mantenernos en la línea, todavía mantener y tal vez aún más, con mantener más que toda la imagen y el recuerdo que él ha dejado. Yo creo que a partir de aquello son nuestras metas, porque Huáscar quiso mucho esta ciudad, quiso mucho esta parte de Bolivia, le ha dejado mucho, él ha aportado desde donde él sabía hacer y nosotros nos encargamos de mantener la imagen de él, pues para que nadie se olvide y siempre lo llevemos en el corazón por todo lo que él ha significado para nosotros. Entonces, yo nada más cumplo esa labor que él me ha dejado y en torno a eso, todo lo que hagamos, pues así de esa manera nos vamos a manejar sin absolutamente, ¿qué te digo?, hacer algo que no valga la pena. Seré reflejo de lo que él quiso hacer un día y pues él que sienta orgullo en este momento y al final con resultados que pues para él han de ser también de orgullo como hasta ahora él es para nosotros. Su ascensión al mando de la alcaldía de Sucre le espera, señora Rosario López. Hasta aquí usted será llamada futura alcaldesa de Sucre. En minutos ya será oficialmente alcaldesa de esta ciudad. Le mando un abrazo desde La Paz. Un gusto que nos haya dado la primera entrevista, esta primicia, para saber quién estará manejando los hilos de la ciudad. Gracias, señora Rosario López. Si usted tiene algo más que decirnos, adelante, por favor, desde Sucre. En todo caso, John, la agradecida soy yo por este espacio que me brindas, mandar un saludo. Yo sé que tengo mucha familia, yo sé que están en sintonía o están viendo tu programa para la familia que tengo y para todo nuestro país, John. Muchísimas gracias por el espacio y para ti, pues, que Dios te bendiga, agradecida para mi pueblo, para mi departamento, yo me debo a la población y pues trabajaremos junto al pueblo y para el pueblo, John. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, señora Rosario López. Un abrazo. Un abrazo. En minutos ya Sucre va a tener una nueva alcaldesa. Bueno, a las 11:15, debo ir a la pausa. Está el ministro de Hidrocarburos con nosotros ya enseguida nada más para hablar del tema del abastecimiento. Atención, La Paz. Importantes noticias enseguida con la persona que está manejando este tema, por favor. Todos estamos realmente preocupados, ayer. ¿Compraste pollo ayer? 100 pesos un pollo. Es una locura. Es realmente una locura. Claro, cuando uno va a la persona y le dice, ¿cómo es posible que vendas un pollo en 100 bolivianos? O sea, te estás haciendo rico a mis costillas. Te ponen cosas como, claro, cuesta el avión, cuesta el transporte, yo estoy trayendo esto, se está vendiendo carne, huevos por internet a precios realmente elevados. Entonces, no podemos dejar de lado de que el agio y la especulación está presente en La Paz. Pero tampoco uno se puede dejar abusar por estos precios. Al final usted puede ponerse fuerte. Y el papel de las autoridades es de una vez abrir el paso a todos estos productos. Es lo más urgente para la población. Ya se acordará, guárdese su platito un poquito, amárrese un poquito, ¿no?
Sé que a veces es difícil decirles a los chicos que no coman algo, pero amárrese un poquito nada más, por favor, porque ni bien abran, ya también van a encontrar pollos a 10 pesos, ¿no? Así va a ser. Van a empezar a regalar el producto por todo lo que están sufriendo en este momento. Enseguida, por favor, el ministro de Hidrocarburos con nosotros. 14 años han secuestrado nuestro país, 14 años han secuestrado Bolivia y ahora quieren volver a secuestrar y no les importa la vida de la gente. Gracias a Dios tenemos una presidenta firme, con los pantalones bien puestos, valiente, en este gobierno de transición. Señores, nos vamos a ir en días. Hagamos una elección donde vaya a ocupar el mayor orgullo que puede tener un boliviano, ser presidente del país, la persona que gane con votos, no que robe, no con bala, no con botas. Hoy día tenemos una fuerza militar en el país y policial orgullosa. He estado las últimas horas recorriendo el país con acciones conjuntas justamente en el rescate de mi familia y he visto cómo la gente los aplaude, los felicita, porque ahora nadie les pide que amarren sus zapatos, ni nadie les pide que les carguen el maletín, solamente hacen su trabajo. Son gente profesional que tenemos. Y esta gente profesional, estas acciones combinadas entre militares y policías han descubierto esto. Terrible, terrible. La conferencia de prensa del ministro de Gobierno, un grupo criminal que está intentando atentar contra la vida de Yanine Áñez, presidenta del país. Vámonos a Cochabamba en los instantes, por favor, porque centenares y centenares de pollos están muriendo en granjas en esta parte del país. Ayer tuvieron que regalar leche en un sector del país. Hay vegetales que se están pudriendo, que pretenden ingresar al tema de las ciudades. Y pollos también, la carne de pollo, que está prácticamente a la preocupación de los productores. Estamos con el señor Amadeo Nogales Zapata. El señor Amadeo Nogales, ahí estamos viendo algunas de las imágenes, está en Pocona, Cochabamba. Don Amadeo Nogales Zapata, buen día, mejor día. ¿Qué está pasando con los pollos? Allá, por favor, cuéntele a la gente, los productores también están ya en emergencia. Adelante, por favor. Muy buenos días. Sí, estamos aquí en el municipio de Pocona, departamento de Cochabamba. Estamos muy preocupados por el tema de insumos de alimentación para el pollo. Y no nos dejan sacar y no es posible que estamos perdiendo harto dinero. Todos los agricultores se están yendo abajo. En la próxima ya no van a tener para criar más pollo. Y eso es muy preocupante. Yo creo que no sé de qué manera nos puede ayudar el Estado boliviano. Necesitamos muy urgente que nos ayude en el tema de sacar el pollo, porque el pollo grande se está muriendo todos los días. Durante 6 días o 5 días ya no están comiendo pollo. Entonces, estamos muy preocupados del tema de la alimentación de pollo. Señor Nogales, a ver, una cosa es que no les llega alimento para los pollos, pero que tampoco los que están listos para llegar al mercado, por ejemplo, puedan hacerlo, que son 2 aristas del conflicto ahora. Sí, no llega alimentos para pollos. De Santa Cruz todo está bloqueado y no puede llegar. Y el pollo terminado que está para salir al mercado tampoco no puede salir porque se está quedando en la granja, no tiene alimento y por esa razón se están muriendo grandes cantidades de pollo y me están llamando para sacar y no se puede sacar ese pollo. No hay camino y le he pedido para que nos provee un helicóptero o algo para sacar, para salvar algo, pero tampoco no se puede. Los pollos están muriendo, tengo entendido que también ustedes están en la necesidad de quitarles la vida porque, claro, se está como que sobrepoblando, ¿no es cierto? Sí, ya hemos matado hartos pollos bebés porque por el tema de alimentación, porque no puede llegar nada de insumos, entonces preferimos matar cuando son pequeños, menos capital, por eso le hemos eliminado hartos pollos, como unos 50,000 pollos ya le hemos eliminado. Wow, 50,000 pollos eliminados por esta situación y son otra cantidad los que se están muriendo por este tema de la falta de alimentación, señor Nogales. Sí, exactamente, eso es lo que está pasando en el municipio de Pocona y a nivel de Cochabamba, no es solo en Pocona. Harta personas que estamos en busca de alimento por aquí, 2 quintales, 3 quintales, y ya no hay más alimento en Cochabamba, todo ya se ha acabado y no se puede hacer nada más.
Señor Amadeo Nogales, las autoridades lo están escuchando seguramente en este momento para hacer ese pedido de auxilio de ustedes y los productores de pollo en Cochabamba. Adelante. Hemos pedido por todo lado para que nos bloqueen o algo nos podemos, no hay ninguna conversación, no nos escucha nadie. Según voy a pedir al gobernación, tampoco hoy día tenemos a las 2 de la tarde reunión y posiblemente alguna solución nos va a dar y vamos a hablar de eso. Bien, perfecto, señor Amadeo Nogales, muchas gracias por este contacto con Fides, le enviamos un abrazo y mejor de las suertes. Mira, mientras están muriendo los pollos, 50.000 han tenido que matar, ¿te imaginas? 50.000. Y aquí en la ciudad de un pollo 100 pesos. Es una locura, es prácticamente una locura. Bueno, el tema además es que después de toda esta situación, que ojalá se alegre pronto, el tema de la pacificación, van a venir los resabios, ¿no? Los resabios. Va a haber un momento de otros temas que van a definitivamente salir a la luz y que vamos todos a tener que sopesar. No va a ser gratis todo esto que estamos pasando, por eso cuanto antes termine es mucho mejor, cuanto antes se logre la pacificación muchísimo mejor. Y desde acá de Fides llamamos a todos los sectores, a de poner de una vez actitudes y hacer viable unas nuevas elecciones con todo. Y al final el gobierno que está aquí tiene la razón, es decir, tiene que participar el MAS. Y tienen que participar todos los otros que quieran participar y ganar limpia y justamente unas elecciones para ver quién va a conducir el país de aquí adelante a 5 años. Ese es el tema de la democracia profunda. En este momento encapricharse con cosas como que siga Evo Morales, ¿no? Que vuelva o que de repente se den estas u otras condiciones y demás, creemos que lo único que está haciendo es ajustar no solamente el cuello de todos los bolivianos, sino hacer sufrir a los bolivianos mediante el tema del bolsillo, que eso es lo terrible. Vamos a la pausa. Sí, en conferencia el ministro de Hidrocarburos me dicen, ¿no?, que en instantes nada más nos va a atender. Pero, ¿cómo debería ser este llamamiento a las elecciones? Para empezar, le digo desde ya, las subnacionales en el país deberían postergarse. Es decir, no vamos a ir con cabeza de elegir alcaldes mientras no tenemos presidente, por ejemplo. Sería meterle otro saquillo más de preocupación y convulsión al tema del país. Esto de agarrar el poder políticamente es una locura, pero debemos ordenarnos en aras de la pacificación de Bolivia. A ver, en instantes nada más nos va a acompañar un ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, quien nos dará luces de cómo deberíamos proceder para ir a este objetivo en común todos, llamar a unas nuevas elecciones justas, limpias y transparentes. Volvemos enseguida, amigos en Fides. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo deberíamos ir? ¿Con qué clase de normativa y esta normativa qué debería contener para ir rumbo a un objetivo que espera Bolivia, que son unas elecciones limpias, unas elecciones transparentes, unas elecciones creíbles, gane quien gane? Estamos con el señor Fernando Castedo, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral de Santa Cruz, que nos acompaña desde la capital cruceña esta mañana vía videollamada. Doctor Fernando Castedo, un gusto saludarle, muy buenos días, un abrazo hasta Santa Cruz. Esta ciudad de Santa Cruz que está tranquila, ¿no está como La Paz o miento, Fernando? ¿Cómo la está viendo? Buen día. Buen día, John, un saludo para toda la gente que nos escucha a través de sus medios. Santa Cruz está relativamente tranquila, en algunos lugares estamos sitiados y vive pues esa confusión y esa expectativa en la que se encuentra el país, justamente por los momentos tensos y feícos que estamos pasando. Señor Castedo, a ver, ya lo tengo ya en pantalla, un gusto conocerle a usted. Aquí es, claro, la participación de quienes saben cómo debería ser esto. Primero, un gobierno transitorio que debería quedarse hasta los primeros días de enero, le reclaman muchos, pero un gobierno que necesita mucho más tiempo para llamar a estas elecciones. ¿Cómo está viendo usted este proceso de transición como ex vocal del Tribunal Supremo Electoral? Perfecto. Lo más importante es que se debe consensuar una ley corta donde contemple todos estos parámetros. Si usted me pregunta, por la experiencia que tengo en procesos electorales, lo hallo muy difícil de que el 22 de enero, con los tiempos que hay y los plazos que quedan, podamos tener nosotros posesión de las nuevas autoridades electas constitucionalmente. Lo que yo he planteado primero, que en esta ley corta, que debe ser aprobada a la brevedad posible, primero se contemple la anulación del proceso electoral del 20 de octubre. Segundo, se contemple la modificación
de algunos artículos en la ley 018 y 026, que son la ley del orden electoral y del régimen electoral en el país vigente, para poder convocar o para poder designar a ciudadanos notables que justamente vayan a conformar este nuevo Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales. Para esto se necesita la voluntad política de poder modificar estas leyes para poder acortar plazos y tiempos para que hasta el 1 de diciembre podamos nosotros tener ya los tribunales constituidos y estemos en condiciones de convocar elecciones. Esta ley corta también debe contemplar necesariamente pues la ampliación del mandato de las autoridades dirigentes, que todas concluyen el 22 de enero. Y obviamente tenemos que pensar también que hay unas elecciones subnacionales que están fijadas para marzo, que tampoco dará tiempo de hacerlas ni conjuntamente con las nacionales, pues ni antes de ellas. Entonces, eso es lo que debe contemplar para poder realizar un proceso electoral con un calendario responsable que no puede durar menos de 90 o 100 días. Eso es lo que sugeriría yo para poder realizar inicialmente. Bien, 90 o 100 días. Bien, sin embargo, los pasos. Primero pasan, decía usted, doctor Castedo, allá en Santa Cruz, por anular las elecciones pasadas, que es lo que debe contener un instrumento legal, como un decreto, por ejemplo. Exactamente. Así es. En una ley corta primero se contempla la anulación por los groseros errores de alteración que han habido en este gran fraude en el país. Se anula el proceso electoral del 20 de octubre y se convoca a un nuevo proceso electoral en fecha a ser fijada, en el mejor de los casos, para lanzar la convocatoria el 2 de diciembre, que es un lunes, y llevar las elecciones a mediados de febrero. La segunda vuelta se pueden ser los primeros días de marzo y posesionar autoridades finalizando el mes de marzo o a mediados un poquito más allá de marzo. Eso nos llevaría aproximadamente desde la convocatoria hasta la posesión de las nuevas autoridades 100 días aproximadamente. Hay otro escenario donde se pueden hacer en 150 días y una tercera opción que yo he planteado, que estarían posesionando las autoridades simbólicamente el 6 de agosto, donde habrían los plazos ya que establece el calendario normal electoral para posesionar. Pero todo esto obedece primero a tener la conformación de un Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales, donde hay muchos trabajos que realizar. Primero, que van a ser vocales nuevos, con poca experiencia tal vez. Segundo, que hay un padrón contaminado. No va a haber tiempo de poder hacer un nuevo padrón, pero sí de limpiarlo para que podamos llevar un proceso electoral nacional en buenas condiciones. Y tercero, deben tener, ya se me fue, pero esa es la idea aproximadamente que hay para poder realizar un proceso electoral de esta manera. Permítame, por favor, doctor Fernando Castedo, estamos con la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia. Doctora Chuquimia, un gusto saludarla. ¿Cómo está, John? Está muy buenos días. No hay movilidad. No hay. Falta gasolina y está la marcha de los gremiales en el centro. Definitivamente en este momento ya el centro de la ciudad de La Paz se está empezando a congestionar con las marchas que vienen desde la ciudad del Alto y bueno, el tráfico vehicular es definitivamente poco, ¿no? Estamos con el doctor Fernando Castedo, vocal del Tribunal Supremo Electoral en Santa Cruz, con Dina Chuquimia, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral Nacional. Ex vocal, a ver, no va a alcanzar hasta los primeros días de enero, esto se sabe para llamar a las elecciones, pero se pretende y se habla de 90 días. ¿90 días bastarán en su criterio para poder organizar una nueva elección en el país? Bueno, precisamente sobre ese tema acabo de venir de la Asamblea Legislativa donde dejé unas notas, unas propuestas, una ruta para pacificar al país a través de las elecciones generales. Y de acuerdo a este documento planteo una especie de calendario que se pueda seguir. Inicialmente planteo que las elecciones generales se lleven adelante el próximo 5 de enero. ¿El 5 de enero? Sí, señor. ¿Este 5 de enero? ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? A ver. Porque, el 5 de enero porque se debe prever una posible segunda vuelta entre los candidatos, si es que no lograran rebasar el 51% y no hubiese una diferencia del 10%, se tiene que prever sí o sí. 2, porque el 22 de enero las autoridades de la Asamblea Legislativa, hablemos senadores, diputados, supraestatales, concluyen su fecha de gestión de mandato fijo. ¿Cuándo? El 22 de enero. 22 de enero. Sí, señor. ¿Los vocales ya estarán cesados de su función? ¿Quiénes? No. Los senadores, diputados y supraestatales. Okay.
Y si se genera esa situación y nosotros seguimos ampliando el plazo por ahí para las elecciones generales, pues lo único que quedará hacer será el cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional, generándose otro conflicto y otro vacío de poder. Pero hasta el 22 de enero podremos, es el tema. Se puede. Aquí el doctor Fernando Castedo decía, tenemos varios pasos para hacer. Primero, elegir a nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral. Así es. Vamos a tener que ir con el mismo padrón, aunque una tarea de limpiarlo. No creo que logremos hasta el tema de enero. Y de ahí preparar el tema de las elecciones. En eso tenemos coincidencias con el doctor Castedo. Es posible llevar adelante las elecciones con el padrón actual, siempre y cuando en este momento los directores, el director nacional y los directores del registro cívico a nivel nacional estén trabajando ya en lo que son los procesos de depuración de algunos ciudadanos que no hubieran votado 2 gestiones antes, 2 elecciones antes, ciudadanos que hubiesen sido nombrados jurados electorales y que no hubiesen participado. Pero entonces, hay desconfianza en el padrón. A ver, doctor Fernando Castedo, ¿cuánta desconfianza hay en el padrón como parte de lo que la OEA dijo fraude? Totalmente contaminado, y eso es una realidad. Y una vez pasado este proceso electoral, lo que hay que hacer es construir un nuevo padrón en Bolivia. Este padrón se lo construyó en el año 2009, ¿ya? Y lo único que se ha hecho ha sido simplemente ir actualizándolo y haciendo algunos maquillajes. Entonces ya tiene 10 años en un padrón donde han metido la mano, donde lo han alterado groseramente, y se deben de inscribir nuevamente todos los ciudadanos del país. Pero eso conllevaría entre 8 y 10 meses. Ahora hay que salir de esto, entonces vamos a tener que limpiar el padrón como está, o las autoridades que vayan van a tener que limpiar el padrón como está. Y además que hay otro fenómeno que se presenta, que en todos los tribunales electorales, y también, principalmente que en el Tribunal Supremo Electoral, hay funcionarios contaminados, porque solo no han podido cometerse las alteraciones. Entonces hay ciudadanos, funcionarios de esta institución, seguramente que han sido cómplices de este fraude que ha habido. Para ello hay que hacer inmediatamente una auditoría, de verdad, para ver en el CERENCI, registro civil, padrón electoral, etcétera, etcétera, quiénes han sido como partícipes de esta gran irresponsabilidad y de estos delitos electorales, para después cambiar a estos funcionarios, obviamente, procesarlos seguramente, que eso no me preocupa, pero poner ciudadanos profesionales idóneos para poder llevar adelante un proceso transparente. Y reitero, realmente es casi imposible, siendo responsable, llevar adelante un proceso electoral para posicionar las prioridades el 22 de enero. Eso es ir contra la corriente. Acá se elegirán a todas las autoridades constitucionalmente nacionales de un país, y con eso hay que ser serio, no se puede jugar. Además que también los bolivianos del exterior también tienen que votar, porque tienen derechos constitucionales, entonces la tarea es complicada y es larga. Por eso yo planteaba en mi propuesta 3 escenarios, uno entre 90 y 100 días, que es el más apretado que hay, el otro de 150 días, y finalmente de 210 días, que sería finalizando en agosto, coordinando autoridades con un calendario tranquilo. Pero también pensemos en las subnacionales, que están ahí también, claro, que están pendientes, y hay que contemplarlas. A ver, nosotros decíamos, claro, va a tener que, no sé si cambiar de fecha el tema de las subnacionales, pero aquí me deja loco la doctora Chuquimia, cuando me dice que se puede el 22 de enero. Desde ya ir solamente con este padrón tan contaminado y con la desconfianza que hay, ya es el primer paso para volver a entrar a unas elecciones con desconfianza, no transparentes, es decir, ya hay un óbice, Estamos poniendo en riesgo toda la institucionalidad si es que no llevamos adelante las elecciones en el menor tiempo posible. Puede ser el 5 o el 10 o hasta el 15 de enero, por ahí. Le digo en el entendido de que, por ejemplo, este padrón electoral, ya ha habido una auditoría del padrón electoral, OEA vino y hay seguramente algunas observaciones que las han debido salvar, estoy preveyendo eso. En este momento, con mucha razón, el doctor Castedo indica que hay funcionarios que por ahí están contaminados, pero si nos esperamos 90 días o tal vez 100 días o más de 100 días, ¿qué hacemos con nuestras autoridades? Del 22 de enero en adelante, sí o sí, las autoridades de la Asamblea Legislativa cesan en sus funciones, lo que significa que al no existir senadores y diputados electos, esa asamblea va a cerrar. Claro, tenemos seguro en este momento por lo menos el gobierno de transición a cargo de la presidenta Yanine Áñez. ¿Cuánto tiempo debe durar un gobierno de transición? ¿90 días?
o mientras dure el proceso electoral. Claro. La ley no especifica ese tema, sin embargo prevemos que mientras dure el proceso electoral hasta que haya un presidente, vicepresidente o presidenta, vicepresidente y asambleístas del legislativo. Ahora, doctora Chuquimia, muy bien, ya estamos yendo con el padrón contaminado, y iríamos con un padrón contaminado. De lo contrario, esto tenía que durar, ¿cuánto? 180, 200 y días, ¿no? Por ahí 6 meses hasta que los descontaminen. Hasta que descontaminar, digamos, el padrón. Y el país no puede esperar tanto tiempo. Ahora, pensar, porque lo establece además así la ley, ¿primarias no deberían haber? No, porque se alarga más el tiempo. Precisamente planteamos una ley corta, una ley especial donde se prevea no tomar en cuenta la 1096, que es la ley que ha dado mucho que hablar y nos ha previsto casi un año de proceso electoral, ¿no? Entonces, una ley especial que reduzca estos tiempos, ¿no? Que lo hagamos con la ley de régimen electoral, directamente, sin la 1096, para que los candidatos y candidatas se presenten en función del cumplimiento de un calendario electoral. De otra forma, vamos a alargar mucho el tiempo y, por supuesto, los conflictos por ahí van a seguir y ahora necesitamos pacificar el país. La doctora Dina Chuquimia dice que sí debería haber segunda vuelta. Doctor Fernando Castedo en Santa Cruz, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, ¿debería haber segunda vuelta? A ver, tiene que haber segunda vuelta, obviamente. El calendario debe contemplar todas las tareas que establece un proceso electoral. Yo no voy a discutir con la doctora Chuquimia porque tiene su posición. Yo estoy hablando de la responsabilidad de llevar adelante un proceso electoral en el país. Y llevar adelante un proceso electoral en el país en 50 o 60 días es prácticamente imposible. Ahora, la parte legal, la parte constitucional, pues debe contemplar esta ley corta, y si hay que ampliar el mandato de las autoridades que están ahora en función de gobierno y que pertenecen el 22 de enero, ya es algo que tiene que ser analizado justamente en esa asamblea legislativa, porque estamos en una época de emergencia y obviamente nosotros, los que damos orientación con el sector electoral, debemos ser muy responsables en cuanto a la orientación que se da. Y sería un riesgo, de verdad, intentar llevar adelante un proceso electoral en tan corto tiempo. Si quieren hacerlo, pues se tendrá que hacer, pero mientras más corto sea el tiempo, más posibilidades hay de que no se pueda conciliar esto con un trabajo serio y responsable. Insisto, no voy a discutir con la posición de la doctora Chuquimia, yo tengo mi posición, he dado 10 opciones de 3 escenarios en calendarios electorales, son muchas las tareas que hay que hacer, y no es fácil, no es fácil. Quienes hemos trabajado en procesos electorales sabemos que no es una tarea sencilla. Yo he llevado 9 procesos electorales de diferentes instancias, en diferentes oportunidades, y sé cómo se puede trabajar. Bien, permítame, doctor Castedo, en ningún momento queremos aquí enfrentarla con la doctora Chuquimia, por si acaso, pues son simplemente impresiones de acuerdo que en algunos temas. Tomarse en cuenta. Permítame un segundo, por favor, estamos en línea con el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. Ministro, muchísimas gracias. Entendemos que la ausencia suya, la invitación de Fides esta mañana es porque usted tiene un montón de reuniones y está posesionando nuevas autoridades. Pero directo al grano, ministro, muchas gracias por este tiempo. ¿Falta gas? ¿Falta gasolina? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué podemos decirle a la ciudadanía, señor ministro? Buen día. Muy buenos días, John, y mil disculpas antes de nada por la falla esta, pero estamos en un movimiento operativo muy urgente en el tema de la provisión de combustibles y la instalación de la autoridad en la ANH. Bueno, John, todos estamos preocupados y nos complica la vida la situación esta que estamos viviendo de desabastecimiento, claro, principalmente en la ciudad de La Paz, más aún cuando hay otros departamentos que están en completa normalidad. Es lo que está ocurriendo en La Paz, ya tiene hasta un calificativo de canallesco, yo creo, porque no se puede hacer esto con una ciudad que dignamente le entrega pues un trabajo al aporte económico del Estado con mucho sacrificio, con mucha humildad. Y claro, lo que tenemos ahora es un bloqueo drástico que hemos sufrido principalmente en una de las plantas, que es la proveedora de líquidos para los surtidores y de GLP para los hogares, como es Encata. Así es, ministro, ¿qué acciones se están tomando? ¿Qué le decimos a la ciudadanía? ¿Habrá abastecimiento, no habrá abastecimiento, ministro? Tiene que haber, lo que estamos esperando es esa pequeña ruta, porque nosotros estamos listos para abastecer en el momento que nos den un pequeño espacio para poder pasar, y estamos haciendo un operativo para evitar esos bloqueos y tener otra alternativa de tráfico, que es el
un plan adicional que se tiene para poder garantizar el suministro. Hemos incluso importado algunos líquidos del Chile y del Perú para poder realizar este otro operativo, porque La Paz no merece esto, y aunque haya que sacrificar algunos pesos del Tesoro General de la Nación, hay que intentar reabastecer la ciudad de La Paz. Ya, ahora, ministro, pero a esta hora tengo entendido que en Sencata se abre la posibilidad de un diálogo. ¿Qué podemos decirle a la ciudadanía en esa esperanza de tener los hidrocarburos ahora, gasolina y gas? Bueno, nosotros estamos con toda la intención, tal ministro, la presidencia, dedicado a full time en ese tema, y esperamos en el transcurso de las próximas horas darles buenas noticias en función de la voluntad que tengan los bloqueadores. Parece que ya hay interlocutores porque no existían, y parece que ya hay demandas porque tampoco existían demandas. Cuando no hay interlocutores y no hay demanda, es muy difícil solucionar un conflicto, ¿no? Pero estamos listos, estamos trabajando en todo eso, y creo que la población está entendiendo que en los próximos, en muy corto tiempo vamos a tener el reabastecimiento. Vamos a estar aquí trabajando intensamente, John. Gracias, señor ministro. Un abrazo, que tenga un buen día. Doctora Chuquimia, ¿deben suspenderse las subnacionales en este proyecto rumbo a las elecciones? Por supuesto que no, y en la propuesta que hacemos también hablamos de las elecciones subnacionales. Las elecciones subnacionales, en función de los avances que han habido antes, el pasado 1 de octubre, ya existen en este momento alianzas políticas para las elecciones subnacionales, lo que significa que los vocales que vayan a ser electos tienen que lanzar la convocatoria el próximo 1 de diciembre para las elecciones subnacionales, para que se realicen en el mes de abril. O sea, estamos contra los tiempos definitivamente, y nuestras autoridades, tanto de la Asamblea Legislativa como del Ejecutivo, tienen que sentarse y definir en qué va a quedar el tema de las elecciones nacionales inicialmente y posteriormente subnacionales. Pero usted dice que deberían hacerse. Tienen que hacerse, John. Señor Fernando Castedo, ¿las subnacionales deberían suspenderse o retrasarse? Igual. Fernando Castedo colgó. Pero esto no es meterse en más problemas. Es decir, nos estamos acogotando en tiempo, sabiendo que por lo menos deberíamos hallar una media, digo yo, doctora Chuquimia, ¿no? Decir, bueno, no va a ser esto en enero, pero va a ser en, digamos, 3 meses para hacerlo todo bien. La gente dice, por hacerlo rápido, a la apresurada, otra vez estamos entrampados en esto que estamos viviendo. Lo que pasa, el tiempo que se come más en el calendario electoral, por así decirlo así en palabras suaves, es el padrón biométrico electoral, que tiene un trabajo de cerca de 90 días desde el que se llama a la ciudadanía para que se vaya a registrar, luego esa información se pasa al padrón biométrico para depurar ciudadanos que puedan tener doble inscripción y otros. Entonces, es el tiempo que ahorita podríamos acortar yendo con el padrón actual. Vamos con el padrón actual, pero ya depurado, porque es el trabajo que tienen que hacer en el servicio de registro cívico, y los otros tiempos del calendario electoral, que es la presentación de candidatos. Hay que mandar a imprimir los 7 millones y un poquito más de papeletas electorales, que van a demorar como unos 15 días. Y por supuesto el proceso también de difusión de la propaganda electoral de los candidatos y candidatas. Entonces, yo le preveo desde el día, no sé, ojalá la siguiente semana hasta el 5 de enero podríamos hacer las elecciones, pero tomando en cuenta este padrón electoral que ya está trabajado y que hay que limpiarlo, por supuesto, y que los directores de Ceresi tienen que hacerlo. Bien. Tenemos esa coincidencia, por si acaso, con el doctor Castedo, si me permite. Hay coincidencias entre lo que dice el doctor Castedo, que ha sido vocal de la ex Corte Nacional Electoral, que sabe del trabajo que se hace en temas electorales cuando se trabaja en los tribunales electorales departamentales. Entonces, John, definitivamente creo que los bolivianos tenemos que pararnos también y decir y dar a conocer propuestas que de alguna forma viabilicen la pacificación de nuestro país. Doctora Chuquimia, muchísimas gracias solo por el tiempo. Nos vamos a la última pausa en Fides, volvemos enseguida, amigos. Nos despedimos, amigos, hasta mañana. Hoy es día del himno nacional, así que vendrán las sagradas notas de nuestro himno enseguida. Y después, la hora del país con las noticias. Buen día de Dios, buenas noches de Dios.